La mesa número 5 habla de gobernanza y participación. Bueno, primero me presento, soy Ignacio Torres, subdirector de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que como quizás ya algunos sepáis, es una fundación adscrita al Ministerio que tiene especialmente el foco. La mayor parte de nuestro foco es a través de la generación de convocatorias de ayudas en diferentes ámbitos, en muchos ámbitos, y que últimamente hemos tenido un foco en el Mar Menor. Y decía que esta es la mesa de la gobernanza y la participación, y esto de la gobernanza a mí me gusta entenderlo como es lugar de gobernar para la gente, gestionar para la gente, es gobernar con la gente, gestionar con la gente, ¿no? Y especialmente en un ámbito, como llevamos escuchando durante un día y medio, en el ámbito del Mar Menor, que es uno de los principales elementos, uno de los prioritarios elementos de la cultura de esta región, ¿no? En la que hay tanta identificación social y tanta necesidad de que rinda además unos buenos rendimientos económicos en toda su cuenca. El instrumento a través del cual se genera toda la planificación de este humedal es el Plan de Gestión Integral. Es un plan de gestión integral de este espacio protegido y de toda su franja, ¿no? Pero en su ordenación y en su planificación, como decíamos, y en su gestión territorial, intervienen tanto desde el ámbito local como el ámbito autonómico, como el ámbito estatal y, como no, también a nivel de las figuras de protección a nivel europeo, a nivel europeo que tiene esta zona. O sea, hay muchos gestores que tienen que tener una gran coordinación y sinergia con todos los usuarios del entorno, con todas las personas concernidas por este entorno. A nivel autonómico hay varias normas que articulan las actuaciones que se generan. Realmente lo que marca su propia estructura normativa es la Ley 3 del 2020 de recuperación de protección del Mar Menor. Pero a nivel estatal está realmente realizando un antes y un después en la gestión del territorio, es este marco de acciones prioritarias que llevamos hablando y que nos ha traído hoy aquí, liderado por el Ministerio, y que tiene 4 focos y se ha generado a través de 4 focos que son claves. Lo primero es basarse en la ciencia. Y hoy estáis aquí un montón de científicos y académicos aportándonos vuestra visión. Evidentemente estaba en el marco de aplicación de las leyes y las normas que rigen el Mar Menor. Pero los otros 2 ámbitos de trabajo que tiene este marco de acción prioritaria son la participación social y la cooperación interadministrativa. Y en eso se está haciendo un esfuerzo también extraordinario por lograr que haya una cooperación interadministrativa. Se ha generado recientemente la Comisión Interadministrativa, también con la Comunidad Autónoma, y en la que se están también empezando a rendir buenos tributos. Pero en cualquier caso, un desarrollo sostenible del Mar Menor no puede hacerse si no es con muchas sinergias y colaboraciones entre todos los usuarios. Entonces, esta primera mesa en la que estoy extraordinariamente bien acompañado, impactante, 4 doctores, doctoras, de 4 ámbitos, del ámbito de la filosofía y ciencias de la información, geografía, biología y economía. Ahora me detendré un poco más, pero además de ser una de las mesas más paritarias, si me excluyo, las más paritarias en género, de las más eclécticas también en vuestras formaciones, es... madre mía, ¿cómo están las voces? Es que cómo se vive en la noche cartagenera. Qué poco se duerme. Bueno, además, el hecho de
de teneros a vosotros, nos aporta unas visiones bastante complementarias, porque tenemos aquí a mi lado al doctor Joris de Vente, que es doctor en Geografía por la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es científico titular en el Grupo de Conservación de Suelos y Agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Está además ahora mismo muy focalizado en un proyecto de identificación y evaluación de una hoja de ruta para la toma de decisiones en el desarrollo sostenible del Mar Menor, si no estoy equivocado, en colaboración con los diferentes sectores implicados en el Mar Menor. Tenemos a continuación a Julia Martínez Fernández, que es doctora en Biología, que es la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina toda su actividad científico-técnica. Es un enorme reto. Su investigación se centra en la modelización de sistemas socioeconómicos y sus dinámicas hídricas. Es experta en gobernanza del agua, es una de las cuestiones que hoy también trabajaremos en detalle, y participas como investigadora en el marco de actuaciones de la recuperación del Mar Menor. A continuación tenemos a Juan Manuel Zaragoza, que es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Información y en la Universidad de Murcia. También es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, investigación postdoctoral del Programa de Renovación Generacional para el Fomento de la Investigación de la Universidad de Murcia. Es miembro fundación de Ecolab, que también nos tendrás que contar, porque es una iniciativa muy interesante en la cual se juntan académicos, artistas y científicos de diversas disciplinas para avanzar en diferentes disciplinas, en las humanidades y en la transformación de la sociedad. Y por último, nuestra amiga Josefina Maestu es economista, es máster en Planificación Territorial por la Universidad Politécnica de Oxford. Actualmente está afiliada en la Universidad de Alcalá, donde estás en muchos grupos de trabajo, en la Red de Soluciones Globales para el Desarrollo Sostenible en España, en el Comité Asesor Internacional del Proceso de Dushanbe, que está en el contexto de la Década Internacional del Agua y el Desarrollo Sostenible de la ONU, y en el Think Tank Internacional de Resiliencia del Agua. Pero es que tu trayectoria previa ha estado marcada por ser directora de la Oficina de la ONU para la Década Internacional del Agua, también en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Navarra, vicepresidenta de la Sociedad Pública de Aguas, asesora de la Secretaría de Estado. Bueno, en definitiva, solo te falta ser la nueva Secretaria de Estado del Agua, por ejemplo, y por tanto, la verdad es que tenemos un panel espectacular. Bueno, me gustaría, como hemos hecho en otras dinámicas, lanzaros un par de preguntas, pero es el día y la mesa de la gobernanza y la participación. Por tanto, y para que no cavar mi sepultura en el cumplimiento de los tiempos, vamos a ajustarnos mucho y luego dar mucho tiempo para que haya mucho debate. La primera de las preguntas que me gustaría lanzaros es que, para lograr esta transformación, estas imprescindibles cambios que hay en el territorio, ¿cuáles creéis que son esos mecanismos innovadores? ¿Cuáles son las mejores herramientas y qué barreras detectáis para lograrlo a través de la generación de una buena gobernanza y una buena participación? Joris, tu turno. Creo que además tenemos algunas breves diapos para que nos puedan ilustrar. Perfecto. ¿Se me oye, no? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a la Oficina Técnica, por supuesto, al Ministerio, por organizar esto en colaboración con la UPCT, que es, creo que, una jornada muy importante y muy relevante de hacer este tipo de encuentros, y más si estamos hablando sobre este tema de la gobernanza y la participación, ¿no? Que tenemos que hablar más. También me gustaría agradecer a compañeros de mi grupo en el COCSIC, con los que llevo trabajando en esta temática de la participación social y también la modelización participativa para analizar los impactos de la restauración en los últimos 7 o 8 años aproximadamente, que son las personas que están aquí en la pantalla y, bueno, sin ellos no hubiéramos estado aquí. Si esto quiere... Eso. Bueno, en relación a esta primera pregunta de cómo conseguir cambios, cambiar es difícil, y creo que lo hemos visto estos días, ayer y hoy, en las diferentes sesiones, y de esto va esta sesión, que hemos visto hasta ahora qué es lo que queremos cambiar
Y ahora vamos a hablar de lo que yo creo que es incluso más difícil, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo podemos conseguir este cambio. Y en esta relación, a esta pregunta, me gustaría resaltar 3 aspectos que yo creo que son fundamentales para apoyar a las transiciones de modelos productivos, porque eso al final estamos hablando de cambiar modelos productivos de diferentes modelos que tenemos hacia modelos más sostenibles. Bueno, y para conseguir esto, los 3 puntos principales que me gustaría resaltar son, en primer lugar, cómo activar a las personas pues, a través de la participación. A través de procesos participativos que suena fácil, pero tiene que ser bien diseñado siguiendo buenas prácticas en la participación. Y esto a menudo también se ve que se organizan procesos participativos, pero no siempre consiguen un ambiente constructivo, un ambiente donde trabajamos hacia realmente intentar encontrar consenso, más bien encontramos conflictos. Y esto es uno de los grandes retos en la participación. Bueno, eso es en un proceso de participación. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir que entre todos desarrollamos una visión futuro de qué es lo que queremos, en este caso, para nuestro Mar Menor y Campo de Cartagena, compartida entre todos, pero también queremos saber cuál es el camino hacia esta visión de futuro, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esta visión? Bueno, esto lo llamamos en investigación muchas veces también una teoría de cambio. ¿Cómo conseguir esta visión soñada? Bueno, además, para tomar decisiones informadas en este proceso de participación, necesitamos una previsión de los impactos sociales, económicos y ambientales de las soluciones previstas o discutidas en este proceso participativo, y además queremos saberlo a corto, medio y largo plazo, ¿no? Para diferentes sectores implicados. Esto quiere decir que necesitamos herramientas de planificación, que nos ayudan en la planificación y herramientas que nos ayudan en la priorización de soluciones. Y el tercer punto, que cada vez es más concreto, con los pies en la tierra, para reorientar estas actividades económicas necesitamos desarrollar nuevos modelos de negocio que tienen más equilibrio entre valores ambientales, valores económicos y valores culturales u sociales, ¿no? Encontrar cómo podrían ser este tipo de modelos de negocio. Bueno, para ilustrar estos 3 aspectos, me gustaría compartir una experiencia que hemos tenido en los últimos años en un proyecto, un proceso participativo para buscar soluciones hacia el desarrollo sostenible del Campo de Cartagena y Mar Menor, que formaba parte del proyecto Coastal, un proyecto europeo, y actualmente seguimos en la misma línea que empezamos en un proyecto que se llama Think en Azul, apoyado por los fondos de proyectos complementarios en investigación. Bueno, en Coastal, el proyecto europeo, iniciamos hace años ya, en el 2018, un proceso de codiseño y coevaluación de una hoja de ruta con representantes de diferentes sectores, de todos los diferentes sectores en el Mar Menor y Campo de Cartagena, o sea, agrícola, pesca, turismo, administraciones públicas, poblaciones locales, etc. Básicamente, con ellos lo que hicimos es organizamos una serie de talleres, de diferentes tipos de talleres, y organizamos una serie de entrevistas con expertos, con representantes de diferentes sectores y con expertos, con 3 objetivos principales. Primero, entre todos, entonces no científico, pero entre todos los participantes, entender mejor el funcionamiento del socioecosistema del Mar Menor Campo de Cartagena. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo interactúan diferentes sectores entre sí? ¿Cómo depende un sector del otro? ¿Existen posibilidades de sinergias entre ellos? Bueno, entender mejor las interacciones, básicamente. En segundo lugar, entre todos, crear esta visión de futura soñada entre todos, compartida entre todos, de cómo sería nuestro Mar Menor, Campo de Cartagena, para el 2050. Y tercero, identificar qué tenemos que hacer para llegar a ello. Cuáles son las soluciones para llegar a esta visión de futuro. Bueno, este proceso ha resultado en una hoja de ruta, no confundir con la hoja de ruta del Ministerio, que también se llama hoja de ruta, casualmente, pero en esta hoja de ruta los participantes del proceso en este proyecto identificaron 14 soluciones y muchas ideas también de nuevos modelos de negocio ligados a estas soluciones, propuestas por los participantes en este proceso. Y además, importante, en este proceso también basado en la información obtenida sobre las interacciones y el funcionamiento del socioecosistema,
y un trabajo técnico de investigación con bibliografía, búsqueda de datos, etc., desarrollamos un modelo que nos permite cuantificar los impactos de esta hoja de ruta sobre indicadores de sostenibilidad, indicadores ambientales, indicadores económicos e indicadores sociales. Bueno, esto un poco de base del proceso, ¿no? Resultados de esto, a lo largo de estas reuniones y talleres y entrevistas recibimos muchas soluciones, muchas ideas de soluciones. Y evidentemente no siempre todo el mundo estaba de acuerdo en cada uno de ellos, que había desacuerdos o diferencias de opinión, prioridades que estaban diferentes. Aún así observamos que en general a lo largo de este proceso había más lo que unía a lo que separaba a la gente, ¿no? Y más importante, observamos cómo este proceso participativo a lo largo del tiempo sirve para encontrar puntos en común, ¿no? Encontrar dónde sí que hay un acuerdo, donde hay un posible acuerdo y donde sobre todo hay un mayor entendimiento entre los diferentes participantes en este proceso. Con esta figura lo que hicimos es analizar todas las entradas, todas las aportaciones que recibimos de los participantes en este proceso, y lo que hicimos y lo que demostramos en esta figura que podemos diferenciar entre soluciones o entre acuerdos y motivaciones y en acuerdos en soluciones. O sea que podemos estar de acuerdo sobre qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestro valor. Tengo un valor emocional con el Mar Menor, por ejemplo, un valor económico, etcétera. Pero también podemos encontrar acuerdos en soluciones, ¿no? Cómo llegar a este valor. O sea, qué quiero conseguir y cómo conseguirlo. Y en analizando las diferentes aportaciones y información recibida, encontramos soluciones en los que ambos coinciden, o sea, que hay un consenso, ¿no? Otras situaciones donde hay una base común en soluciones, estamos de acuerdo en lo que queremos hacer, pero no tanto en el por qué, o viceversa. Estamos de acuerdo en que queremos esta Mar Menor bonita de nuestra infancia, pero no estamos del todo de acuerdo en cómo hacerlo. Bueno, ahí esto puede ser una base del inicio de negociación. La parte más difícil es si no hay base común, o sea, que sea un desacuerdo absoluto, ¿no? en el qué y el cómo. Y aquí habrá en ocasiones que tomar decisiones difíciles, que muchas veces le toca a la administración pública de tomar la decisión difícil. Y para que esta decisión sea más fácil, es importante que sean bien informadas, que sabemos, para esto necesitamos una previsión de impactos sobre diferentes sectores implicados, ¿no? en diferentes sectores y diferentes temas de la sostenibilidad. Bueno, para esto, entonces hicimos la modelización, que desarrollamos este modelo que nos permite modelizar el impacto que tiene la implementación de la hoja de ruta sobre indicadores de sostenibilidad. Aquí en la figura se ven 3 ejemplos de indicadores de sostenibilidad modelizadas: los nutrientes del Mar Menor, presión sobre recursos hídricos y beneficio económico y bruto, pero hay 8 indicadores más de sostenibilidad. No voy a entrar en detalle en las gráficas, lo que demuestran básicamente es qué pasa con este indicador si implemento o si no implemento la hoja de ruta de soluciones, ¿vale? El efecto de la implementación de soluciones, y además toma en cuenta factores externos, como el cambio climático, como desarrollo socioeconómico internacional, cambio en precios de energía internacional, ¿no? De precios en el mercado agrícola, cambios en el turismo internacional, cómo podrían afectar al éxito o fracaso de la solución de la hoja de ruta. Bueno, y consideramos que este tipo de análisis nos puede servir para tomar decisiones informadas, también para priorizar soluciones, para si los recursos son limitados, para implementarlas, pues cuál de ellos tenemos que priorizar. Y además nos puede servir para identificar políticas adicionales necesarias para facilitar la transición. Porque a veces vemos en algún indicador, por ejemplo en el beneficio económico bruto, que hay una fase de inicio donde sí que hay un descenso en el beneficio económico bruto o en los puestos de trabajo, por ejemplo. Pues ahí hay que buscar soluciones adicionales. Dices, las 14 soluciones identificadas no me sirven, no son suficientes. Tengo que buscar una solución adicional o varias para superar este bache. Es que casi me lo como. Entonces, así muy fuerte, ¿no? Mejor. Bueno, perfecto.
Bueno, yo creo que esta evaluación de impactos lo que nos demuestra es que una de las preguntas también que nos llegó es que cómo hacer un desarrollo sostenible. Lo que nos demuestra es que este desarrollo, esta restauración ecológica es necesaria para conseguir un medio de vida digno, o sea, un desarrollo sostenible, ¿no? Que no estamos en ningún lado si no tenemos un desarrollo, una restauración ecológica y solo un desarrollo económico. Necesitamos los tres pilares de la sostenibilidad, tanto ecológico, el social y el ambiental. Y esto, un poco la teoría o la historia detrás, es que los ecosistemas nos proporcionan diferentes servicios ecosistémicos para el bienestar de la sociedad. Y como la producción de alimentos, evidentemente, de pesca y otra materia prima, pero también la regulación del ciclo hidrológico, el control de la erosión, el ocio, la salud física y mental, patrimonio cultural. La degradación del ecosistema pone en peligro a estos servicios y, por lo tanto, nuestro bienestar, ¿no? Entonces, necesitamos protegerlo. Bueno, el Mar Menor yo creo que es un perfecto ejemplo de esta situación, porque vemos cómo el potencial turístico está gravemente afectado por la degradación, igual que la capacidad de retener agua y de mitigar avenidas, resultando en más inundaciones. Además, la degradación afecta gravemente al patrimonio cultural y emocional de la población. Por lo tanto, no existe vida digna o no existe desarrollo sostenible sin esta restauración ecológica, que creo que es fundamental para entender. Bueno, en relación a la última parte de lo que me gustaría comentar en esta intervención, en relación a la reorientación de las actividades económicas, entonces es difícil, porque requiere cambios desde la producción hasta la comercialización y el consumo en todos los sectores. No estamos hablando solo de producción agrícola, pero también el sector de turismo y de pesca y paneles solares, si quieres. Y para esto es necesario desarrollar modelos de negocio que combinan la restauración y la revalorización del patrimonio cultural con la actividad económica. Y existen ejemplos de cómo hacerlo. Aquí, en el campo de Cartagena, hay muchas iniciativas pequeñas, medianas, algunas más grandes, como por ejemplo la agroecología, por ejemplo la agricultura regenerativa, el agroturismo, buscando sinergias entre diferentes sectores, y también la pesca y el turismo respetuoso con el ambiente. Pero a menudo estas iniciativas necesitan ayuda para crecer, ¿no? para encontrar su camino y para superar barreras de implementación. Barreras que son muy diversas, barreras técnicas, barreras de conocimiento, barreras de educación, barreras económicas, y cada uno tiene un reto importante. Bueno, además de la participación que he dicho al inicio, para intentar superar este tipo de barreras, es crucial la educación, una concienciación mayor, ¿no? de la sociedad en general, y también en la parte económica, mejor cuantificación de la degradación relacionada con los modelos no sostenibles, la cuantificación económica de esta degradación y la internalización de este precio en su propio precio, ¿no? Para poner un terreno más horizontal en comparación con modelos alternativos más sostenibles. Y está ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos traslada Lloris lo complicado que es, ¿no? Pero mantener el foco en la viabilidad de las actividades es clave, pero con esa triple visión ambiental, social y económica. Julia, tu visión, ¿cuáles son esos mecanismos, esas barreras que detectamos para poder lograr esto de una forma coherente? Voy a llevar para adelante la botella. Bueno, pues hay una pregunta o hay una constatación que yo creo que a muchas personas nos han llamado la atención, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que en un espacio protegido que tiene múltiples figuras de protección nacional e internacional desde hace muchísimos años y donde además existen múltiples normativas y también distintos planes, programas, estrategias y sobre todo algunos planes que se remontan a lo mejor casi 20 años atrás,
con esa hiperprotección, ¿no?, superpuesta de distintas figuras nacionales, europeas e internacionales, como es la laguna del Mar Menor, ¿cómo es posible que haya fallado todo y que tengamos un colapso ecológico? Bueno, pues ¿dónde está? Para poder tener soluciones tenemos que saber dónde están los problemas. Aquí lo que ha habido, ¿dónde está ese gran fallo? Es un gran fallo de gobernanza. La siguiente pregunta, entonces, pero ¿en qué consiste ese gran fallo de gobernanza? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en mi opinión estamos hablando de 8 componentes, 8 ingredientes que debe tener toda buena gobernanza y que en mayor o menor medida aquí han fallado, ¿no? Y voy a ir como haciendo un repaso muy rápido por esos 8 ingredientes de gobernanza que ha fallado y a la misma vez qué es lo que necesitamos para restaurar o para crear esa gobernanza que hasta ahora no hemos tenido. El primero es partir y basarse en el mejor conocimiento disponible. Es verdad que se viene desde hace décadas estudiando el Mar Menor, pero después, desde un punto de vista de la conservación, de la gestión sostenible del conjunto del territorio, tanto de la laguna como de la cuenca que lo está afectando, existían y siguen existiendo muchas lagunas y carencias de conocimiento. Ahora mismo se está realizando un esfuerzo tremendo, sobre todo desde el año 2016 para acá, de mejora de conocimiento, pero siguen existiendo algunas lagunas que, en mi opinión, digamos, hay que reforzar. Una de ellas es el seguimiento en la laguna de algunas comunidades biológicas y determinadas especies que siguen sin estar bien monitoreadas. En la cuenca ahora mismo se está haciendo un esfuerzo importante, pero que estamos esperando a que dé resultados, ¿no?, de mejora sustancial de todo lo que tiene que ver con la hidrología superficial, subsuperficial, subterránea, flujos de nutrientes, flujos de todo tipo, pero hay también carencias, por ejemplo, en relación con la percepción social de la población. Y eso es fundamental para después encauzar bien la comunicación y la capacitación social de las poblaciones. Hay carencias, por ejemplo, a nivel socioeconómico. Cuando intentas analizar de una forma más desagregada cuáles son los costes y los beneficios hacia otros sectores económicos de cada una de las actividades económicas, regadío, secano, ganadería intensiva, actividades hosteleras, turísticas, de la pesca, te das cuenta de que existen unas enormes carencias y que con los datos que están disponibles a nivel estadístico no vamos a ninguna parte, porque además son a nivel autonómico, en fin. Entonces, existen enormes carencias, por ejemplo, sobre percepción social, sobre socioeconómica, incluso sobre aspectos biológicos que hay que resolver. Y además, este mejor conocimiento disponible no va solo de mejorar las carencias de conocimiento, va también de contar con indicadores que me resuman toda esa información y la pueda manejar, porque si no es inabordable utilizar. O sea, la información científica en bruto es ingestionable para la toma de decisiones y necesitamos construir sobre esa base de conocimiento indicadores que puedan ser más aplicables, más útiles. Y necesitamos también conocimiento prospectivo, que no es ni más ni menos que lo que acaba de explicar Yori, es decir, contar con herramientas como, por ejemplo, modelos de simulación que nos ayuden a saber qué pasa si aplicamos esta medida o la otra, o la otra, o la otra, ver qué eficacia va a tener, qué beneficios adicionales van a tener en otras cosas, por ejemplo, en biodiversidad o en lo que fuera, o qué impactos pueden tener, o qué efectos no deseables que no me había dado cuenta pueden tener. Eso es un conocimiento prospectivo para el que hacen falta modelos y herramientas de simulación. Segundo ingrediente, una gestión adaptativa. No se trata solamente de tener un conocimiento, ponerlo en las mesas donde se van a tomar decisiones y adiós muy buenas. Hace falta que ese conocimiento se integre en un ciclo de gestión adaptativa parecido de alguna manera a la gestión adaptativa con la cual se evalúan las políticas europeas cada 6 años, etcétera, donde cíclicamente lo que hacemos es, en base a ese conocimiento, se ponen en marcha unas medidas, esas medidas se monitorean, se hace un seguimiento, hay momentos en los que hay una evaluación crítica de si esas medidas son o no eficaces, si se han alcanzado o estamos avanzando en una buena marcha hacia los objetivos, porque si no esas medidas o hay que eliminarlas y cambiarlas por otras más eficaces o hay que reforzarlas. Y eso a la vez te está además generando nuevo conocimiento que enriquece en la siguiente fase. Tercer ingrediente, voy rápida, generación de consensos amplios. Durante casi 2 décadas no ha habido un consenso amplio en la comunidad del entorno del Mar Menor sobre que existía un problema. Llega el año 2016
y a la fuerza, digamos, se reconoce, porque la evidencia estaba ahí, con ese colapso ecológico, que en el Mar Menor existía un problema. La fase siguiente, eso lo explica muy bien el profesor Miguel Ángel Esteve, que en los ciclos, digamos, de las políticas públicas ambientales, es ponerse de acuerdo en cuáles son las causas del problema. Entre el año 2016 y 2017 vivimos una etapa en la que se avanzó a ese consenso acerca de las causas, cuando desde el propio sector de los regadíos del campo de Cartagena entendían que eran corresponsables en la creación, o responsables mayoritarios en la creación del problema. Sin embargo, a partir de 2018, ese consenso en torno a las causas desaparece y volvemos a la fase previa de no acuerdo en las causas del problema. Y esto es un obstáculo muy importante, porque mientras no se alcance un consenso, cierto consenso en cuáles son las causas, no se puede avanzar a la fase siguiente, que es trabajar en cierto consenso en cuáles son las soluciones, y así seguir avanzando en ese ciclo, diga, las políticas ambientales, hasta que está ya todo tan encauzado que el problema deja de aparecer en las agendas públicas o en los medios de comunicación, que es cuando ya digamos, el problema está muy encauzado, ¿no? Para resolver esto, necesitamos mucha más y mejor comunicación y divulgación científica, y mucha más y mejor capacitación social y pedagogía social. Es fundamental que desde el ámbito científico, pero también desde el ámbito de las administraciones públicas, y aquí creo que se está empezando a hacer un papel, una labor importante, pero que tiene que ser muy reforzado por parte de la Administración central, y desde luego por parte de la Administración autonómica, aunque por desgracia hasta ahora no ha estado trabajando, digamos, en la línea de hacer una buena comunicación y capacitación social basada en el mejor conocimiento disponible, y esto hay que decirlo. Entonces, la comunidad autónoma tiene que entrar también a contribuir a que la comunicación y la divulgación que se haga esté basada en el mejor conocimiento disponible, y eso no siempre es así, o en muy pocas ocasiones, y por parte de la Administración central reforzar lo que ya está empezando a hacer, que es esos esfuerzos, digamos, de capacitación y divulgación, porque si no va a ser muy difícil ir generando, digamos, la energía activa suficiente en el conjunto de la sociedad y de las comunidades locales y de los sectores implicados, para que realmente vayamos avanzando hacia esos consensos en la fase, digamos, de evolución de las políticas ambientales. Cuarto ingrediente: una buena arquitectura normativa e institucional. Aquí teníamos muchas piezas, pero no formaban un edificio. Lo que teníamos eran piezas del puzzle, digamos, haciendo montones o tiradas por el suelo, pero no estaban generando arquitectura. Entonces teníamos leyes que no se cumplían, planes con objetivos excesivamente genéricos, incluso incoherencia a nivel de objetivos entre unos instrumentos y otros. Entonces, eso no es un edificio sólido en términos normativos e institucionales. Necesitamos como primer paso una evaluación de todo eso, es decir, una evaluación crítica de las leyes actualmente existentes que tienen una incidencia directa en el Mar Menor, y también de las estrategias, planes y programas para identificar incoherencias, para identificar posibles niveles inconcretos y concretar mucho mejor, y delimitar cuáles son los objetivos específicos de unas y otras normativas o de unas y otras planes y programas, para evaluar su grado de implementación, para garantizar, en el caso de las normativas, que tienen un adecuado régimen sancionador, y para garantizar, en el caso de planes y programas o elementos con inversión, que tienen un adecuado presupuesto. Quinto ingrediente: inspección. Aquí se ha estado mirando hacia otro lado por parte de Confederación Hidrográfica del Segura, en muchos casos, en las competencias con el agua, y por parte de la comunidad autónoma en todas las competencias que son autonómicas, fundamentalmente de regadío, de vigilancia de la ganadería intensiva, políticas ambientales, etcétera. Y eso tiene que acabar, y además necesita recursos técnicos, humanos en campo y en expedientes, y presupuesto. Y ya voy mucho más rápida: la participación tiene que ser deliberativa, tiene que estar bien vinculada a qué es lo que se puede decidir y cómo se van a tomar las decisiones de las personas que participan. Hay que restablecer la confianza en la participación, y eso
no se puede conseguir a base de más órganos de participación. Ahora mismo hay una cierta inflación, o puede haberla cuando además se incorporen los que proceden de la ley de personalidad jurídica. Entonces no necesitamos más espacios de gobernanza, necesitamos que los que haya funcionen bien y además con un claro sistema de procedimiento y toma de decisiones. Y como me estoy ya quedando sin tiempo, rápidamente. La coordinación es entre administraciones, ya se están empezando ya después de algunos años, por fin, esperemos, a poner bases sólidas para esa coordinación entre las administraciones central, autonómica y local, pero hace falta también coordinación entre políticas, y esto es más complicado, es decir, entre las políticas agrícolas, las políticas de gestión del agua, las políticas ambientales, las políticas ganaderas, las políticas turísticas. Y esta coordinación entre políticas hay que trabajarla más, y no me da tiempo a explicarlo, pero el ingrediente 8 es la aplicación de instrumentos. Necesitamos instrumentos que también den señales. A la hora de aplicar el principio de quien contamina paga, que hasta ahora no se está aplicando al sector agrícola porque ni siquiera la ley de agua lo contempla, y sí lo estamos aplicando al resto de usuarios del agua, como son los usuarios urbanos, todos en nuestra factura cada mes, pagamos por la depuración de las aguas, o el sector industrial, el sector agrícola no está recibiendo esa aplicación del principio quien contamina paga, lo cual es, en ese sentido, pues una falta de equidad social con respecto al resto de usuarios. Necesitamos aplicar también la ley de responsabilidad civil. Yo creo que aquí es muy importante apoyar al sector agrícola, en eso estamos todos de acuerdo, pero también hay que aplicar las leyes vigentes, y tenemos una ley de responsabilidad medioambiental que obliga a que quienes incurran en impactos ambientales que suponen costes económicos a otros sectores, y aquí hemos hablado, ayer se hablaba de miles de millones de euros en pérdida de valor patrimonial, 3 meses la flota pesquera sin poder pescar, etcétera, etcétera, no hablemos de los costes también de hostelería, eso quién lo paga. Entonces tiene que haber también esa corresponsabilidad, esa aplicación. ¿Para qué queremos una ley de responsabilidad medioambiental que luego no aplicamos? Entonces yo creo que aquí en este sentido hay que poner en marcha incentivos, pero también las sanciones que correspondan, no solamente judiciales, sino también administrativas. Y dentro de los instrumentos económicos pues tenemos muchas posibilidades desde el punto de vista de impuestos, de tasas, de bonificaciones, de subvenciones, para que vayan en los dos sentidos, es decir, desincentivar las malas prácticas y apoyar también las buenas prácticas. Y lo dejaría aquí, y perdonad que me he retrasado. Pues realmente nos has estructurado y nos has puesto muchos deberes y muy bien organizados. Algunos de ellos, Juan Manuel, el impulso de la educación ambiental para lograr grandes consensos, ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo logramos hacer todas estas cosas? ¿Qué mecanismos, qué barreras identificas tú para lograr estos grandes consensos? Ahora. Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo tanto al Ministerio como a la Oficina Técnica del Mar Menor por organizar esto, y además, bueno, quería identificar tanto a Inmaculada como a Melina, como a todo el resto del equipo, ¿no?, Encarnación, que está por aquí, que sé que se han dejado muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo en montar esto. Voy a empezar diciendo que me siento un poco... como decía Sabina, ¿no?, aquello de un torero más allá del telón de acero, o podríamos decir igual como un caballito de mar en el Mar Menor. Bueno, pues me siento un poco extraño, ¿no? Soy filósofo aquí en mitad de tantos biólogos, oceanógrafos. Bueno, yo voy a intentar hablar de lo que sé, que creo que puede ser interesante, de lo que es un poquito que tiene que ver con la... No tanto con la parte de la gobernanza, que Julia ha explicado muy bien, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha contado, sino más que lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Participación ciudadana hay muchas formas de hacerla, y Joris, por ejemplo, ha contado una que sería una coproducción del conocimiento, ¿no? Y es una forma de hacerlo, hay otras muchísimas, luego podemos, si queréis, entrar a ver cuáles son, ¿no? Para mí me interesa sobre todo señalar aquella forma de participación ciudadana que tiene lugar o que está inserta en los procesos de toma de decisiones, ¿vale? Toma de decisiones políticas. Uno de los libros más conocidos cuando se habla de estas cosas de la participación tiene por título Participation is Risky, ¿vale? O sea, la participación es arriesgada. ¿Y por qué este título? ¿Por qué nos dice que la participación es arriesgada? Porque introduce incertidumbre en los procesos.
Por eso cuando tú le dices a un político que quieres iniciar un proceso de participación ciudadana, el político se echa a temblar y te dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Porque evidentemente el político, como todos, lo que no quiere es que en procesos que ya son de por sí suficientemente complejos y sujetos a la incertidumbre, sumar más incertidumbre. Con lo cual, claro, se escapa, ¿no?, las pocas posibilidades que tenemos de prever un resultado que se adecue a lo que nosotros esperamos, bueno, pues claro, se complica más, ¿no? Se escapa todavía y se complica, implica todavía mucho más. Es por eso que muchas veces desde la política, cuando se crean estos procesos de participación ciudadana, se le imponen, vamos a decirlo así, pues ciertas medidas de control, ¿no? Ciertos mecanismos que nos permitan, de alguna forma, trampear luego, bueno, es una palabra igual excesivamente, ¿no? Pero bueno, hacer como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos poner el caso de la Asamblea Nacional Francesa por el Clima, en el que se suponía que lo que saliera allí iba a ser bueno, de obligado cumplimiento por parte del Estado francés, y bueno, pues Macron hizo así, miró hacia un lado, miró hacia otro, y aquí no ha pasado nada, circulen, ¿no? Bueno, pues estas cosas a veces pasan, ¿no? A veces pasan. Luego os volveré un poquito sobre esto. Porque ocurre una cosa, que es que a la gente le encanta participar. Esto es lo contrario. El político dice, uy, cuidado, pero a la gente le encanta participar, le encanta que haya forma de participar. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver además con el Mar Menor, ¿no? En 2015, 2016, si no me equivoco en mis datos, se funda Pacto por el Mar Menor. Si estáis por aquí y me equivoco en la fecha, 2015 creo que fue, ¿no? 2015 se funda Pacto. Banderas Negras se fundan en el 2020. Amarme en el 22, por un mar vivo en el 23, ¿no? Y estas son solo algunas de las múltiples organizaciones sociales que a lo largo de estos últimos 10 años se han creado de nueva planta para la defensa, ¿no?, del Mar Menor, ¿no?, de la ciudadanía. Esto sin mencionar todo el proceso de la ILP, que ha concluido en la ley, ahora ley, como recordábamos ayer, además en vigor, porque se aprobó, ¿no?, desde el momento de su aprobación por las Cortes está en vigor, y que fue un movimiento de participación ciudadana a través de las herramientas disponibles en este caso por la Constitución para participar en este tipo de asuntos, de crear leyes y tal, pues fue un proceso exitoso y además que se está tomando como ejemplo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hay mucha gente que está interesada en saber qué pasó y por qué pasó eso, ¿no? Todo esto se unía a un ecosistema previo de muchas entidades que llevan muchos años trabajando en el territorio, y también, por mencionar solo alguna, pues tenemos ANSE, tenemos Ecologistas en Acción, Fundación Sierra Minera, ARBA, es decir, una serie de asociaciones que estaban aquí ya previamente a estos 10 años, ¿no?, que llevan trabajando muchas de ellas muchísimos años en la defensa del territorio. ¿Por qué? ¿Por qué esta énfasis o esta ansia, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, esta necesidad de crear organizaciones que nos permitan participar en estos temas? Bueno, porque todos tenemos la necesidad o creemos que queremos tener algo que decir sobre aquellas decisiones que se toman y que nos afectan. Y hay muchas formas de organizarse para conseguir ese objetivo final. Porque la ciudadanía, por decirlo así, ¿no?, de una forma así como muy laxa, no es la única que se ha organizado. El sector agrícola también se ha organizado. Otra de las cosas que se funda este año, en 2020, es la Fundación Ingenio. La Fundación Ingenio es, entre otras muchas cosas, un lobby, y lo digo sin ningún, es decir, lobby en el sentido legal del término, es decir, no hay ningún tipo de intención de hacer de menos o de incidir otra cosa. Es un lobby que busca influir en los procesos de toma de decisiones a favor de aquellos que están allí. Es decir, la pulsión es la misma. Otra cosa es que podemos decir que esto es participación. Obviamente yo no diría que no, yo diría que no. Pero eso la idea es siempre la misma. Nos organizamos y buscamos los medios necesarios para participar y poder influir en los procesos de toma de decisiones.
Lo importante, al menos creo yo, para el contexto en el que estamos hablando de cambio ecosocial o de transición ecosocial, es que la participación real de la ciudadanía, y quiero subrayar lo de real, en los procesos de toma de decisiones se presenta como una herramienta, una de las herramientas, y vuelvo así a tu pregunta, una de las herramientas más útiles de las que disponemos. Y lo son porque ofrece una serie de ventajas, ¿no?, que están más que reconocidas y ampliamente contrastadas en toda la literatura científica sobre estos procesos. Voy a enumerarlas muy brevemente antes de pasar al tema de las barreras sociales. El primer motivo por el que hay que incentivar la participación ciudadana es porque es bueno para la democracia. Es bueno para la democracia. Pues nos hace que los procesos sean más transparentes, más inclusivos, aumenta la legitimidad de las decisiones que se toman allí y mucho más responsable. Y además incrementa la confianza pública en el gobierno y en las instituciones. Pues esto está contrastado. Una institución y un gobierno que establece cauce de participación ciudadana es un gobierno que cuenta con unas instituciones que son más robustas. También ofrece mejores resultados técnicamente. También ofrece mejores resultados técnicos al incluir saberes y experiencias de los ciudadanos y ciudadanas que muchas veces en los procesos tradicionales se olvidan, quedan aparcados, con lo cual lo que se produce después es una contestación de la ciudadanía que dice: esta ley no responde a mi conocimiento del territorio ni a lo que yo necesito. En tercer lugar, también aumenta la inclusividad y la diversidad de los procesos de gobernanza, ¿no?, porque incluye voces que normalmente quedan excluidas, desde migrantes hasta trabajadores irregulares, colectivos LGTBI, es decir, una serie de voces que normalmente quedan fuera de los procesos legislativos. ¿Vale? Cada vez menos, lo que mueve en la cabeza, cada vez menos, pero es así. Muchas de estas voces no se toman. Sigue siendo difícil llegar a todos. Si fuese fácil, no estaríamos aquí. Claro. Esto contribuye a crear políticas públicas, a generar políticas públicas y servicios mucho más robustos, ¿no?, y a construir además un sentido de pertenencia y de cohesión social. Y cuarto y último punto, ¿no?, también aumenta la legitimidad y facilita la implementación de las medidas adoptadas. Ayer, por ejemplo, Gonzalo González hablaba, ¿no?, de la dificultad de que algunas medidas que se habían establecido por ley, pues bueno, luego el agricultor a pie de explotación, pues la llevase a cabo, ¿no? Había una dificultad. ¿Por qué? Porque había también una resistencia, porque a nadie nos gusta que se nos impongan cosas que consideramos que nos perjudican o que no consideramos que no son beneficiosas para nosotros. Pero si tú has formado parte del proceso de toma de decisiones, la perspectiva cambia. La perspectiva cambia porque tienes un mayor conocimiento de cómo se ha llegado a esa decisión, sabes las discusiones que ha habido detrás y tu compromiso con la decisión final también aumenta. Con lo cual hay una ganancia, ¿no? Y esto son todas algunas, las principales, ¿no?, ventajas de generar una cultura de la participación real. Y vuelvo a subrayar lo de real, porque cuando la participación es falsa, lo que se produce es todo lo contrario. Entonces, lo que antes era cohesión y se transforma precisamente en desafectación, ¿no? Bueno, creo que eso es importante. Y luego, si queréis, podemos hablar de formas, como hay formas buenas, hay formas de participación reales, podemos hablar de formas falsas de participación. Y muy breve me quisiera hablar de la siguiente parte de tu pregunta, que eran las barreras sociales. Yo creo que las barreras sociales todos las conocemos porque las vimos ayer aquí. Y no solo entre el público, también en la mesa. Es decir, hay desacuerdo, hay pues mejor o peor, o expresado de forma más vehemente o de forma más educada, pero los desacuerdos están aquí, estamos en un contexto muy complejo. De ahí el énfasis en identificar de dónde vienen los nutrientes, de dónde viene el fósforo, ¿no?, de unos, o los aplausos a otras personas cuando decían otras cosas, ¿no? Yo creo que Josefina va a hablar de esto, así que voy a ser muy rápido. Hay muchas formas de que podemos impulsar, ¿no?, procesos participativos, ¿no? Pero cuando estamos en contextos complejos como este, cualquier proceso que se impulse debe contar con una buena tarea de facilitación y de mediación. Yo creo que tú vas a hablar luego un poquito de eso, así que no me voy a extender, ¿no?
hay muchas, nuevamente, muchas estrategias, pero en procesos complejos es necesario este tipo de intervenciones. Y ya para concluir me gustaría volver al tema del riesgo con el que empezaba mi intervención. Como digo, los procesos participativos son arriesgados, entre otras cosas, porque allí pueden pasar cosas que no nos gusten, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el grupo decida que la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental pues son incompatibles. Ya está, puede decidir eso y puede decidir que o nos cargamos el sector económico o nos da igual lo que pase. Bueno, esos resultados que están ahí, que pueden pasar en un contexto, obviamente no nos gustan y es por eso que poner en marcha estos procesos participativos exige del promotor, sea quien sea un político, sea una institución, sea quien sea, generosidad y valentía. Generosidad porque debes ceder las riendas y debes asumir que el resultado ya no está en tus manos. Hay que tener esa generosidad, ¿vale? Y valentía, porque es verdad que estamos dando un salto al vacío con los ojos cerrados, pero es en ese salto al vacío con los ojos cerrados donde existe la posibilidad de encontrar respuestas innovadoras y audaces que nos permitan resolver ciertos problemas. Cierto que el riesgo es que te puedas caer de bruces y darte contra el suelo, pero para eso queremos que sea gente valiente, ¿no? Y es por eso que la participación es siempre arriesgada. Y yo con esto termino. Josefina, la participación, la gobernanza son arriesgadas, pero sin ellas, nos plantea Juan Manuel, no hay democracia real. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues sí. Cuéntanos. Vale. ¿Vamos a tener luego otra pregunta o no, Ignacio? Sí, la misma, sí. No, me refiero después. Vamos a tener otro turno, vale. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Oficina del Mar Menor. Y muchas gracias a todos los que estamos aquí, porque yo creo que están siendo un proceso que nos está ayudando, ¿no? Yo creo que estamos todos atendiendo. Normalmente a estas alturas ya uno deja de escuchar, ¿no? Porque hay tanta información y yo creo que seguimos manteniendo. Hay mucha ciencia, no solamente ciencia física, biológica, sino también ciencia social. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos aquí hoy, ¿no? Que estamos inmersos en unos procesos sociales, económicos, y que si no hacemos explícito eso también, pues nos vamos a equivocar. Aunque sepamos cómo hacemos bioreactores, si no entendemos cómo funciona la sociedad, pues no nos estamos enterando de todo, por lo menos. Entonces, bueno, pues en esta mesa estamos hablando de estrategias participativas y en la ciencia yo voy a hablar sobre todo de cambio social y herramientas de cambio social, ¿vale? Porque es de lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Estamos hablando de eso, ¿eh? A menudo los instrumentos del gobierno pues son el palo, hablábamos de eso ayer, Javier, ¿no? Y la zanahoria, ¿no? Los instrumentos el gobierno es importantísimo en los procesos de participación social. No solamente estamos hablando de la sociedad, sino también del gobierno. El palo, pues podemos poner medidas cautelares, tenemos la ley del Mar Menor, podemos cerrar pozos, tenemos, Julia, la ley de responsabilidad civil, tenemos ahí muchas cuestiones. Pero también hemos escuchado que a lo mejor eso no es suficiente, ¿no? Porque la gente no la acepta, no tiene legitimidad, intenta evitarla, porque no. Las leyes casi, de alguna manera, el irnos hacia esa solución del palo conlleva también un fallo de la sociedad, que tenemos que regular algo porque algo no funciona, ¿no? Y que al final, pues de alguna manera tenemos que resolverlo así, o sea, palo y zanahoria. Y es lo que también lo estamos haciendo, ¿no? En el marco de actuaciones prioritarias, ¿no, Paca? Tenemos incentivos, tenemos subvenciones, reconocemos precisamente eso de que de alguna manera hay que potenciar esas mejores prácticas, hemos hablado de ello esta mañana, que solos no van a pasar esos filtros verdes, de alguna manera ese apoyo social es importante. La cuestión que nos planteamos quizás es si esto es suficiente. Y a lo mejor es ahí donde los procesos participativos, la ciencia social nos puede ayudar. Pero también quiero comentar un poco, antes de empezar con eso, un poco que realmente lo que estamos haciendo en el Mar Menor son cambios muy profundos, muy profundos. Lo estamos haciendo poquito a poco, pero la verdad es que son muy profundos. Hay cambios en la narrativa.
Estamos diciendo, ¿es realmente el sector agrario un motor de progreso o también genera impactos negativos? En otros sectores como el turismo. ¿Realmente el acueducto Tajo Segura fue la solución y ha sido realmente un generador de riqueza o ha generado también un proceso de intensificación que ha deteriorado la capacidad, y tenemos una foto del sector pesquero, etcétera, de continuar con sus actividades? Se ha oído mucho, ¿no? Es realmente el problema que tenemos en el Mar Menor es el acuífero como sujeto de impactos o como receptor de impactos, ¿no? O sea, estamos cambiando la narrativa y son narrativas que son muy potentes, y que realmente además siempre ayuda a pensar que la culpa es de otros, ¿no? Que lo dejamos un poco para afuera. Luego estamos también teniendo cambios en el diagnóstico sobre cuál es el origen del problema y eso lo hemos visto ayer que hay diferencias, ¿no? Que problemas con los fosfatos, el urbano versus el agrario, ahí hay unos cambios también en el diagnóstico, que si los problemas del Mar Menor son de causas externas, por ejemplo, que hay una dana y que, bueno, pues que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí dentro, sino que pasa por fuera, pues también estamos cambiando, o sea, cambios en el diagnóstico, cambios en la narrativa, cambios en las soluciones. Nuestras resoluciones que teníamos cuando veníamos del plan de vertido cero para acá, estábamos hablando pues, del colector norte, seguimos hablando muchísimo de tanques de tormenta, ver soluciones basadas en la naturaleza. Hoy habéis hablado mucho de los SUTS, ¿no? de las soluciones de drenaje sostenible, ¿no? Y todo el marco de actuaciones prioritarias, de alguna manera, pues estamos también cuestionando la cuestión de, por ejemplo, si lo que hacemos es ayudar a desaguar hacia el Mar Menor o a retener el agua en la propia cuenca y a ayudar a evaporar. Estamos perdiendo agua. Entonces, realmente estamos cambiando muchísimas narrativas en este contexto del Mar Menor. Y también estamos cambiando las instituciones. Fernando, esta mañana ha hablado un poco también que el propio marco de actuaciones prioritarias está desencadenando algunos procesos diferentes, mayor coordinación, mayor participación de otros agentes. Aquí, en los temas del agua, pues anteriormente realmente estaba la Confederación y era un poco el actor principal. Ahora ya estamos todos colaborando, coordinándonos, aprendiendo unos de otros, ¿no? Trabajábamos en silos, O sea, Costas trabajaba por su lado, la Confederación trabajaba por otro, entonces yo creo que ahí también hay un cambio institucional importantísimo, o sea, tremendo. O sea, que cuando estamos hablando de cambio social, normalmente no hablamos de tantos cambios y no todos a la vez y no así de deprisa. O sea, digo que el tema que nos estamos planteando es complejo, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, en el contexto de estructuras de poder consolidadas durante muchos años y no cuestionadas, ¿no? Estructuras que además mantienen y crean, ya se ha dicho, organizaciones para mantener la narrativa dominante y lo más importante es que polarizan el debate. Si es que yo creo que lo que tú estás comentando, ¿no? Que los procesos de participación son peligrosos porque son abiertos y porque tienes que aceptar el resultado y a lo mejor el resultado no es el que a ti te gusta, y eso es muy importante también, que la sociedad es muy plural y que no todo el mundo piensa lo que tú haces. Entonces, pero claro, lo que está claro es que si tú eso lo haces en un contexto en el cual hay organizaciones que lo que intentan precisamente es polarizar el debate y decir que va a haber ganadores y perdedores y que todo o ganas todo o pierdes todo, pues eso no ayuda en los procesos de participación. Bueno, en las teorías de cambio social, pues en relación con las crisis, que siempre se ven como potencialmente importantes para el cambio, la tendencia a presentar la crisis como causadas por factores externos, ¿no? La dana es una cosa puntual, algo anecdótico, no va a pasar otra vez, ¿no? Algo resultado quizás del fallo humano puntual, bueno, es que se nos han roto los tanques de tormenta, pero normalmente no se nos van a romper, es una cosa que no ocurre, ¿no? Y se presenta como también una visión de que estamos en control, ¿no? No hay que preocuparse. Parece que alguno hablaba, ¿no? Del denial, o sea, que no tenemos ese problema realmente, ¿no? Vamos a seguir haciendo porque realmente eso es una cuestión que está pasando, pero que no va a pasar. Pero en general las crisis que se producen, y sobre todo las crisis ecológicas, son crisis sistémicas
que se han gestado durante mucho tiempo y que no tienen una sola causa, ¿no? que ocurren con muchas cuestiones a la vez. Cuando hay una crisis, y eso nos pasa muchísimo en el Gobierno, hay que reaccionar rápido, hay poco espacio para la reflexión, para la coordinación y ciertamente no para consultar a muchos actores, ¿eh? Y los procesos de participación son lentitos en general. Y entonces, bueno, pero como está ocurriendo una crisis, de alguna manera se tiene que demostrar ese cambio. Entonces hay dos narrativas, ¿no? Tecnocrática, donde los expertos y el Gobierno establecen un diagnóstico de la situación, se trata de responder de manera inmediata a través de un sistema jerárquico de arriba abajo, de esto hemos hablado bastante, se simplifica y se evita tratar las crisis como un problema sistémico. Intentamos simplificar, hacer cositas que podamos ver, que funcionen y no me complique usted la vida, ¿no? Pero la alternativa, la otra narrativa, sería un discurso plural con participación de la sociedad civil que contribuye a identificar las diferentes causas. Yo creo que esto interesante, muy interesante, se ha producido en el marco de actuaciones del Mar Menor, sobre todo yo creo con la participación por el nivel de asociacionismo que hay aquí, ¿no? Con lo que tú estabas comentando antes, el trabajo que se han hecho las universidades durante mucho tiempo, ¿no, Julia? Que tú participaste en todo esto y yo creo que eso sí que ha ayudado muchísimo a que realmente esa sociedad civil se viera reflejada en el documento del marco de actuaciones prioritarias. Entonces, a pesar de que había que darle una respuesta muy rápida, lo que está claro es que conllevaba mucho trabajo anterior y mucha incorporación del conocimiento que ya se tenía. Bueno, pero en este planteamiento plural, el Gobierno ya no lidera. El Gobierno facilita. Sí, ya, un minuto. Bueno, entonces, yo voy a hacer una cosa muy breve, hago como Julia, empiezo a correr, ¿no? En las herramientas concretas de resolución de conflictos, que también hay un libro que se llama Getting to Yes, ¿no? Llegar así, que es lo que estamos hablando aquí. Hay muchas diferencias, hay conflictos, hay un debate social muy amplio. ¿Cómo conseguimos llevar ese consenso? Era parte de las preguntas que tú estabas haciendo, ¿no? Entonces, hay tecnologías, hay técnicas, y tú te las sabes, Ignacio. Entonces, y una de las más importantes es la mediación y la participación social. Entonces, yo creo que hay iniciativas de mediación social que es clave para que este territorio avance. Y yo creo que eso, igual que todo el mundo por aquí estaba diciendo, oye, faltan cosas en el marco, falta eso. Por ejemplo, en el caso del contrato de Río de Matarraña, se planteó una iniciativa de mediación social institucionalizada, en la cual, bueno, pues eso se convertía en una pieza fundamental. Porque si no, tenemos que para resolver conflictos tenemos que atender, hay una jerarquía, ¿no? Tenemos que ir a arbitraje, que no nos gusta, tenemos que ir a judicialización y tener aquí a los jueces constantemente tomando decisiones, y esa es la peor forma de resolución de conflictos, porque solamente hay un ganador y un perdedor. En cambio, cuando estamos hablando de facilitación, estamos hablando de un conjunto de beneficios y cómo podemos, de alguna manera, repartirlos. Así que, bueno, yo quería luego poner unos ejemplos, pero no da tiempo. Venga, hala. Muchas cosas interesantes, a ver, sí. Y hemos llegado más o menos a la mitad de nuestro tiempo. Vamos a ver si en 3 minutos cada uno somos capaces de poner flashes de ejemplos de cosas que hayamos visto o endógenas, mundo Mar Menor, o exógenas por el mundo que las podamos traer para aquí. Yo voy a ver si predico con el ejemplo. Voy a poner 2 ejemplos. Una exógena, de los procesos participativos para la declaración, para la creación de los planes de gestión de los espacios marinos protegidos. Los espacios marinos protegidos, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y de Certificación del Ministerio tiene que desarrollar los planes de gestión a lo largo de estos próximos años de decenas de espacios protegidos que están a muchas millas de la costa, donde no va a haber vigilancia, no va a haber capacidad ni del SEPRONA, ni de la Armada, ni de nadie, de vigilar qué está ocurriendo allí. Como no logremos hacer procesos de amplio consenso para las
gestión de los valores y los recursos que se están desarrollando allí, no vamos a poder hacer una buena gestión, va a ser una gestión alejada de la realidad. Los procesos que se están desarrollando en el marco de un proyecto LIFE para llegar a esos consensos, creo que es una de las demostraciones de que se pueden hacer las cosas bien con el conocimiento de todos los actores y de todos los participantes y usuarios de este territorio. Yo creo que por ahí es una de las líneas de trabajo que podemos explorar también para el Mar Menor. Segundo ejemplo es del propio Mar Menor. Ha sido el diciembre pasado, en diciembre del 23, se ha resuelto una convocatoria de ayudas por parte de la Fundación de mejores prácticas agrarias, de un banco de pruebas de cómo se pueden hacer las cosas. Y partíamos de la premisa de que tenía que ser con la participación del propio sector. Para cambiar las prácticas agrarias, si no lo hacíamos con la participación del propio sector, no podía ser exitoso. Para la propia definición de estas ayudas se contó desde luego con el Ministerio, con el MAPA, pero evidentemente con el propio sector para ver dónde se podía hacer un factor de cambio importante. Al final se ha logrado aprobar por más de 16 millones de euros 11 proyectos en los cuales se ha conseguido que el sector, junto, y muchos de vosotros estáis participando en estos proyectos, junto y basado en la ciencia, junto con la academia, con equipos científicos, con equipos de conservación, con ayuntamientos, estén generando pues, más de 1000 hectáreas de transformación para impulsar agricultura ecológica, para reducir agroquímicos, para incrementar la biodiversidad que hay en los espacios agrarios, en las zonas de alto valor ecológico en el marco de las explotaciones agrarias, y yo creo que es una de las formas en las que también podemos poner en valor la participación y la aproximación y la sinergia de muchas de las cosas que estábamos haciendo. Creo que han sido 3 minutos y 4, venga, no, 3. A ver si somos capaces. Bueno, me acerco a esto. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, buena pregunta. Existen miles, millones de ejemplos de cómo se puede hacer, exitosos y fracasados, y creo que podemos aprender mucho de ello. En 3 minutos voy a intentar dibujar 2 ejemplos que yo conozco relativamente cerca, uno de mi país, en Holanda, y otro de aquí, de España, del sureste de España, pero del interior. Empezando por el caso holandés, que hay bastante experiencia, ya décadas de procesos participativos, y cómo pueden ayudar a generar este tipo de cambios que estamos viendo aquí, ¿no? Y ahora mismo hay un mismo proceso muy similar al Mar Menor, en relación a excesos de nitrógeno, que está causando muchas discusiones. Pero el caso de éxito, o relativamente éxito, que conozco ahí, tiene más que ver con inundaciones de zonas inundables de las llanuras aluviales de los ríos, donde había muchas viviendas en las zonas inundables pegado a los ríos, industria, viviendas, actividades económicas, y en varias inundaciones a lo largo de los tiempos se ha visto que esto no podía ser, ¿no? Que generaba un coste económico muy grande y daños importantes a la economía y la sociedad en general. Entonces ha empezado ahí un proceso de cómo podemos planificar aquí conjuntamente para cambiar esto, hacer un cambio espacial de planificación donde tenemos cada actividad. En un país como Holanda, que es muy denso, es muy difícil porque no hay tanto espacio, ¿no? No es tan fácil decir, vale, pues tú te vas ahí y tú te vas ahí, porque no hay espacio. Entonces ahí sí que se ha conseguido bastante bien un proceso participativo que lleva tiempo, porque este tipo de cosas llevan tiempo, que nos ha costado mucho tiempo llegar aquí, ¿vale? Que no ha sido 1 año o 2. La solución tampoco va a ser en 1 año o 2. Entonces esto creo que hay que ser consciente en este tipo de procesos que cuesta mucho tiempo y hay que tener paciencia y confianza de que vas a llegar. Entonces en este caso sí que lo han conseguido a través de muchas reuniones, muchos procesos participativos, muchas cuantificaciones de impactos, mucha concienciación, mucha educación y mucha paciencia. Pues eso es el caso externo. El caso español que conozco, que es un poco diferente, pero es un contexto de secano, del interior, aquí en la región de Murcia y alrededores, es el caso de la asociación Alvelal, que es una asociación de agricultores
que empezaron en el 2013-14, si no me equivoco, un pequeño grupo de agricultores de secano que estaban preocupados por la degradación de sus tierras y estaban viendo cómo la zona rural se estaba quedando vacío, cómo las producciones de sus zonas de secano estaban yendo cada vez peor y cómo estaba afectando al todo el matriz social, porque perdían servicios y bueno, la despoblación de las zonas rurales en resumen. Este grupo de agricultores se juntaron, recibieron ayuda externa también económica para intentar crecer y para escalar, ¿no? Para hacer una implementación a mayor escala, pero muy basado en el desarrollo de una visión común de qué es lo que queremos con nuestro territorio. Alvalal es es un acrónimo que representa al territorio. Entre todos diseñaron esta visión de futuro y siguen diseñando, siguen trabajando en cómo, de forma adaptativa, una gestión adaptativa, que es muy importante, seguir monitorizando dónde estamos, qué es lo que queremos conseguir, ya lo hemos conseguido, pues vamos bien, vamos mal, dónde tenemos que reajustar. No solo enfocado en la agricultura, es decir, que empezó como un grupo de agricultores preocupados, pero no solo por su producción, pero también por el contexto donde vivían, porque para producir necesitas un ambiente donde puedes vivir. Entonces, desde la agricultura directamente implicas a otros sectores, ¿no? Otros sectores económicos para hacer un ambiente sostenible, agradable para vivir y producir. Gracias. Bueno, aquí van mis dos ejemplos. El primero es fuera de España. Cuando yo estuve trabajando en el Parque Nacional Galápagos en los años 94-95, viví en primera persona y en directo un enorme, fortísimo conflicto entre la gestión de la Reserva Marina de Galápagos y los pescadores artesanales. Un mero ejemplo pues es los pescadores secuestraron la estación científica Charles Darwin y los ordenadores de la Charles Darwin salieron por la ventana. Entonces, esa es la situación. Había unas autoridades, que eran las autoridades de la Reserva Marina, había un plan de gestión, pero se produjo en ese momento un punto y aparte en la gestión de la Reserva Marina, que fue generar un espacio de participación, pero no era realmente un mero espacio, no era un espacio consultivo, era un espacio de codecisión. Fue la primera vez que pude ver cómo funcionaba en directo un espacio de toma de decisiones participativa, lógicamente con reglas muy claras. Se invitó a participar a todos los pescadores, los artesanales y los industriales. Obvio en la problemática pesquera, porque entonces se me va el tiempo, pero digamos, hacéis un acto de fe. Ahí, digamos, los que estaban generando el conflicto eran los artesanales, pero los inductores y los que se estaban beneficiando eran la pesquería industrial, ¿no? Y una de las reglas muy claras fue que quien no participaba después tenía que asumir igualmente las consecuencias de lo que se dijera. Las decisiones eran vinculantes y ahí estaba todo el mundo, desde ministerio hasta pescadores. Los industriales no quisieron participar, creyendo que se iban a librar, y luego les tocó asumir todo lo que había pasado. Ese espacio de participación, de codecisión, se reforzó institucionalmente el Parque Nacional Galápagos en todo lo que tenía que ver con la gestión de la Reserva Marina, se reformó el plan de gestión de la Reserva Marina. Esto es muy importante, se aumentó muchísimo la vigilancia y el control, porque lo que no puede ser es que quien entra a formar parte en un proceso de decisión y asume cierta autocontención, asume ciertos costes, asume cierta corresponsabilidad, digamos, esté poniendo eso de su parte, y después otros elementos del sector que no forman parte de eso, que no quieren participar y que renuncien, resulta que puedan quedar indirectamente beneficiados porque no forman parte de eso o se niegan a esa parte de responsabilidad. Entonces, yo creo que una de las claves en estos procesos de gobernanza para que funcione bien es lo que se hizo en Galápagos. No, aquí quien no participa se va a llevar peor parte que quien participa en el sector, en este caso el sector de los pescadores, y eso tiene que ser así. Si no participas va a ser peor para ti. Y ahí tiene que haber una arquitectura, en este caso, de participación o de órganos de participación y de procedimientos que garantice que si no participas, peor. Porque si no, esto es un premio al que no participa, al que elude asumir su parte de corresponsabilidad.
Y el último elemento fundamental en Galápagos, un enorme despliegue que se mantiene todavía de capacitación de comunicación social, de pedagogía social. Cuando paseas por las zonas habitadas de Galápagos, la mayoría no lo está, pero en las zonas habitadas ves que continuamente hay una jornada, no sé qué, un folleto, una charla, están permanentemente, entonces eso necesita dinero y necesita gente. Un segundo ejemplo, en este caso en España, Ebro Resilience, nace de un proyecto, pero yo me olvido del proyecto, es una iniciativa de capacitación social de las poblaciones, en este caso ribereñas del río Ebro, para una gestión más resiliente frente a las inundaciones. Allí es una fuente constante de conflictos las inundaciones del Ebro. Obvio la problemática, pero ¿qué se está haciendo de Ebro Resilience? En primer lugar, a partir del conocimiento científico. Hay mucho conocimiento científico y muy bueno de cómo nuevos enfoques para abordar la gestión de las inundaciones, pero eso no está llegando a la población porque seguimos en ese imaginario colectivo con visiones muy anticuadas de cómo es gestionar las inundaciones. Luego, basadas en mejor conocimiento científico, no es un espacio de participación, es un proceso. Es un proceso. Entonces tenemos que cambiar el chip de espacios de participación a procesos de participación. Ahí lo dejo. Tercero, con expertos en facilitación social, yo diría expertos de enorme valor profesional, contratados a tiempo completo y expresamente para ello. Esto no se soluciona con 2 tallercitos por aquí y una no sé qué por allá, no. Necesitamos procesos y necesitamos gente experta en facilitación social pagada y contratada a tiempo completo para eso. Lo digo porque yo no me dedico a eso, yo no soy facilitadora. Cuarto, hay que realizar esos recursos y esa capacitación social multinivel, desde las organizaciones muy implicadas o los sectores agrícolas a simplemente la gente de la calle. Entonces, normalmente eso no se improvisa. Tú tienes que tener distintas audiencias objetivo y para cada audiencia objetivo tienes que tener tu kit, tu paquete de cuáles son tus acciones y cuáles son tus instrumentos de comunicación, porque no valen las mismas para todos. Quinto y último, esfuerzo sostenido, presupuestos permanentes, plurianuales, y ahí lo dejamos. En comunicación. Sí, directamente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Voy a 3 ejemplos muy además, ni los voy a describir, solamente casi que los voy a nombrar. Porque al principio es verdad que me costó un poco de trabajo esto de, tú nos preguntabas, quiero recordar, por ejemplo, de transición ecosocial justa, exitoso. Claro, a mí eso me causa, es decir, tenemos que hablar de eso. Eso hay que hablar, ¿no? Que un proceso de transición ecosocial justa es exitoso. Pero bueno, luego me puse a pensar, y da la casualidad, y aquí meto un poco de publicidad, que soy editor de una revista pequeñita que se llama Pensamiento al Margen, y el número 18 de esa revista, por si os interesa, estaba dedicada al tema de nuestro tiempo. Y el tema de nuestro tiempo no es otro, obviamente, que la transición ecosocial, si puede ser justa. Entonces, entre muchas cosas de filosofía, de gente del derecho, entrevistas a gente muy interesante, pues como Jorge Risman o Yayo Herrero, es decir, gente que tiene mucho que decir en esto, había una serie de ejemplos, además, que tomábamos de la política municipal que se había estado desarrollando en España, que si bien no podían ser igual ejemplos exitosos, sí eran ejemplos de cómo se podían iniciar pequeñas políticas de transición ecosocial, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, que está ahí descrita, y cuando queráis podéis ir a verlo, eran las superillas de Barcelona, por ejemplo. Pequeños ejemplos de cómo son los procesos. Pueden ser exitosos, pueden no serlo, puede ser más difícil llegar a acuerdo, y luego volveré al final con eso. Otro ejemplo, tomado de otro sitio, ¿no? Rebecca Solnit, esta autora estadounidense, tiene un libro que se llama Esperanza en la oscuridad, en el que ofrece también ejemplos que pueden ser interesantes. Y uno de los que ofrece menciona es la restauración, o como dicen ellos, la revitalización del río Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Que es un buen ejemplo también. Además, ese río lo hemos visto todos, es un río que se canalizó en la segunda mitad del siglo XX
precisamente, como siempre, para evitar, y aquí vosotros sabéis mucho más que yo, para evitar las inundaciones, y hemos visto porque ha aparecido en 1000 películas. O sea, una de ellas, por ejemplo, en Terminator 2, creo recordar, donde va el niño huyendo con la moto, pues es ese río, ¿no? Porque son unos grandes canales, ¿no?, de hormigón donde pasa un hilillo del agua por en medio, ¿no? Bueno, pues en la década de los 80 se decide recuperar ese río, se decide revitalizarlo, y esto creo que es interesante, se hace también a través o con un gran protagonismo de la participación social, hasta el punto que el Ayuntamiento de Los Ángeles se retira del proceso de toma de decisiones y dice que tiene que ser la ciudadanía organizada, diversos, ¿no? Entonces son los ciudadanos los que llevan a cabo las acciones que se tienen que intervenir ahí, ¿no? Diversos colectivos, ¿no? Bueno, está en su página web, lo podéis buscar. Y el último ejemplo que se me ocurría, aunque aquí posiblemente mis amigos de por aquella zona igual me matan, ejemplo de transición ecosocial en España sería Asturias. Asturias, desde mi punto de vista, cuando aquello, claro, se llamaba de otra forma, se llamaba transición industrial, ¿no? ¿Vale? Es decir, Asturias es un buen ejemplo, no desde luego exitoso, o no del todo exitoso, de cómo desarrollar unas políticas públicas muy complejas en un territorio muy extenso, durante un periodo de tiempo muy largo, que de hecho ha habido diversos gobiernos que han intervenido allí desde diversas posiciones. Es un buen ejemplo desde el cual aprender, bueno, pues lo complicado precisamente que son estos temas de intervención, donde poder ver cosas que han podido funcionar, cosas que han podido funcionar, cosas que no han funcionado y bueno, poder traerlas, ¿no?, a nuestra experiencia. Y ya está, con esos tres me quedo. Muy bien, 3 minutos, sí señor. Vaya reto, ¿no, Ignacio? Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de resolución de conflictos, ¿no? Aquí hay un conflicto y estamos hablando de cambio social, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de comunicar, que se entienda mejor lo que hacemos, se trata de conciliar intereses. Se trata realmente de decir, aquí todo el mundo tiene algo que decir, tiene algún interés y la cuestión es ver cómo lo hacemos juntos. Y no se dice, es que yo tengo razón, hay que poner un cinturón verde y quiero que los demás sepan que es importantísimo y que lo tienen que querer. Eso no es de lo que se trata. Se trata realmente de ver cómo se pueden conciliar esos intereses. Yo creo que hay herramientas concretas en las teorías de cambio social, las teorías participativas, en la sociología, y yo voy a hablar de 3 que además Ignacio los conoce muy bien. Uno son los contratos de río, ¿no?, los contratos de custodia del territorio, que también es parte de ello, los fondos del agua y la ciencia ciudadana. Yo creo que hay 3 instrumentos ahí que de alguna manera nos tienen que servir también en el Mar Menor. Y ya sé que cuesta, porque cuesta decir, si es que ya tenemos todo esto, si ya tenemos las confederaciones, tenemos las juntas de gobierno, tenemos estructuras participativas, ¿no?, de alguna manera, tenemos las comunidades de regantes, que también son estructuras participativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera nos aporta estos nuevos instrumentos que de alguna manera nos permiten avanzar? Entonces, por ejemplo, yo creo que en el caso concreto del río Matarraña, ¿no?, que he estado un poco viéndolo para contarlo aquí, es que en ese caso pues, se generó un conflicto y se crea esta iniciativa que yo os digo de mediación social, que también lo ha contado Julia de alguna manera, y de qué parte basen. Para que funcionara esa iniciativa de mediación, ¿qué es lo que hizo que tuviera éxito? Uno, que había liderazgos claros en la sociedad civil. Aquí los hay. Aquí está estructurada la sociedad civil, hay muchas organizaciones, hay muchas asociaciones, tanto los intereses económicos como los intereses sociales, existe un tejido muy importante. 2, que exista una sociedad facilitadora, que realmente, lo que tú decías, que poner dinero, que realmente funcione y que sea a medio plazo, y que haya un tejido social potente. Yo creo que todo esto, liderazgo, tejido social, sociedad facilitadora, es lo que nos falta. Ahí falta un elemento que es importante. En los fondos del agua, pues también es interesante, ¿no? Paca, empezamos aquí con The Nature Conservancy, tratando un proceso de ese tipo, precisamente diciendo
un proceso social importante, un proceso de coproducción de la ciencia, o sea, más o menos de ciencia ciudadana, o sea, un diagnóstico, un sistema de indicadores, ¿no? Un sistema de tratar de ver, sobre todo una cosa de aquí se ha hablado de beneficios, pero no de beneficiarios. Y yo creo que eso, me parece algunos de los debates tenían esa idea de beneficios, pero para poder llegar a un acuerdo social también tienes que hablar de beneficiarios, porque los beneficiarios no solamente tienen que recibir beneficios, sino también aportar dinero, ¿eh? Entonces, y eso, de alguna manera, la implicación a través de la financiación no es suficiente con la administración pública, es los propios ciudadanos o los propios agentes sociales los que también tienen que generar ese sostenibilidad a medio plazo que es importante. Entonces yo creo que los fondos del agua tienen dos elementos clave, que son un sistema nuevo de gobernanza, que también es un contrato, como los contratos de Río, y un sistema nuevo de financiación, que es cómo conseguir que esa financiación, también la administración, pero por supuesto los propios beneficiarios de las medidas, porque hemos dicho los impactos negativos al sector turístico, ¿no? Pero el sector turístico también se va a beneficiar, y de alguna manera también puede aportar dinero para que se mantenga ese cambio social. Bueno, pues solamente quiero comentar un minuto, en ese minuto que tengo, el caso de Mississippi que se ha hablado aquí, ¿no? Yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque nos daba un ejemplo de cómo se estaban implicando los agricultores, cómo se estaban cambiando las prácticas y cómo están incorporando con naturalidad ese proceso. Yo creo que no es algo tan sencillo, porque en realidad es que estamos hablando, con perdón, de una sociedad profundamente democrática. Yo no creo que esas cosas estén pasando porque sí. Yo creo que ha habido un proceso participativo muy fuerte para que ahora sean los agricultores los que realmente estén haciendo cambios en sus propias parcelas y entonces ha habido un ejercicio de corresponsabilidad, que es de lo que hablamos desde el principio, ¿no? De lo que hablábamos en la estrategia esta de transición hidrológica, que lo que estábamos hablando es que la sociedad tiene que corresponsabilizarse. Cuando se corresponsabiliza, entonces sí que hay ese tipo de cambios, pero seguimos viendo una sociedad que es muy de arriba abajo y más impositiva, y en el momento que impones algo, como tú bien decías, pues la gente trata de buscarse vericuetos y no se resuelve el conflicto. Vale. Muy bien, gracias. Bueno,